diferencias o qué tienen en común con otras clases de yoga? La diferencia con otras escuelas a las cuales respetamos y admiramos es que nosotros no somos parte de ninguna religión ni del esoterismo de la nueva era. Ahí está otra evidencia. Muy abiertos y muy francos los de esta escuela. Otro más, este Swami Gabachava, se llama la voz de la experiencia. Y se le hace la misma pregunta, ¿qué tipo de yoga enseña? Y dice, la palabra yoga, que en Occidente se asocia sobre todo con las prácticas psicofísicas de la gimnasia yoga, tiene un significado mucho más profundo que el que pueda relacionarse con una disciplina física saludable. ¿En qué casos específicos está contraindicado? La respuesta es: los psicoterapeutas transpersonales estamos de acuerdo en desaconsejar cualquier tipo de meditación a personas que padezcan de un yo insuficientemente estructurado. Ahora miremos las raíces del yoga. Vamos a una mirada rápida sobre esta cultura y esta religión. Tienen ellos allá sus razones y nosotros tenemos las nuestras. El proto-yoga, elementos encontrados en los libros básicos o Vedas, como están viendo ahí. El Rig Veda, el Atharva Veda, 3000 años antes de Cristo. Un yoga preclásico, compuesto por toda esta cantidad de bases y de facetas. Luego, el yoga épico, enseñanzas asociadas con Sankhya. ¿Quién será Sankhya? Lo saben ellos, nosotros no. 500 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. Luego un yoga clásico, un yoga posclásico, un yoga moderno que digamos alcanza a traernos todas estas ramificaciones que se nos penetraron en Occidente y las tenemos metidas prácticamente en la cocina de la casa hoy día. Esta es una historia profunda del yoga, es la historia espiritual de la India, no es nuestra historia espiritual. Por lo tanto, no podemos mezclar, no podemos diluir nuestras creencias con creencias de otra procedencia, porque vamos a llegar a un error, vamos a llegar a perder nuestra línea espiritual. ¿Qué es nuestra historia espiritual? Pues aquí está. Nuestra historia espiritual son el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea, una tradición escrita y una tradición hablada. 46 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, y ahí está lo que debemos saber y lo que se consideran los pilares fundamentales de la Iglesia Católica. Esto no es miscible con ningún tipo de estructuras espirituales ni de creencias de otras religiones. La Iglesia verdadera la fundó Jesús y estamos, a Dios gracias, metidos allí. Por lo tanto, debemos instruirnos y tener claridad para no meternos en camisa de 11 varas acudiendo a ideologías y a cosas espirituales extrañas. Entonces miremos qué manifestaciones ha hecho la Iglesia Católica al respecto del yoga. Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, Consejo Pontificio de la Cultura, Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. El exorcista Padre Monseñor Pascualino Fusco en sus plegarias para la liberación del maligno. El misionero y exorcista Padre James Manjacal, que vamos a ver en forma general. El monje exorcista Padre Matthew, supervisor del convento de Bensacón en Francia. Todos estos son personajes que han dicho y que han puntualizado cosas al respecto del yoga. El Padre Jeremy Davis, exorcista, oficial de la Arquidiócesis de Westminster, fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, junto al Padre Amor, citado por el diario Daily Mail. El Padre David Wildegrave, en su libro Nueva Era, Terrorismo y Satanismo. El Padre José Luis Pibel, en Nueva Era, Religión del Anticristo. Marino Restrepo, en su libro Los Católicos y el Impacto de la Nueva Era. La Madre Cristiana Basilea Schling, fundadora de las Siervas de María en Darmstadt.
el monje exorcista padre Matthew. Es decir, hay muchas cosas que las vamos a revisar. El periódico San Miguel también. Vamos a ver qué dice el libro o la manifestación del Vaticano, Jesucristo portador del agua de la vida. Aquí están las direcciones web. Es muy fácil encontrar estos documentos. Solo nos tenemos que pegar un pellizquito y salirnos de esa postración en que estamos, en donde nos entra todo lo que nos quieren meter, pero no tenemos claridad ni estudiamos lo que es propio, lo que es nuestro. Dice este documento: entre las tradiciones que confluyen en la nueva era, pueden contarse las antiguas prácticas ocultas de Egipto, la cábala, el gnosticismo cristiano primitivo, el sufismo, las tradiciones de los druidas, el cristianismo celta, la alquimia medieval, el hermetismo renacentista, el budismo zen, el yoga y otra serie de prácticas. En esto consiste lo nuevo de la nueva era, dice ese documento, en un sincretismo de elementos esotéricos y seculares. Sincretismo es combinar prácticas religiosas católicas con prácticas del paganismo como el yoga. Esa es una práctica de sincretismo. Por lo mismo, las personas que hacen sus ejercicios de yoga en sus academias y salen y van a la Eucaristía, van a la misa y reciben a Jesús, están cometiendo un error profundo, están cometiendo una ofensa grave contra el Señor. Sigue el documento: estos seres espirituales son invocados de manera no religiosa, como una ayuda para la relajación, con vistas a mejorar la toma de decisiones y el control de la propia vida personal y profesional. Algunos espíritus de la naturaleza son descritos como energías potentes que existen en el mundo natural y también en los niveles interiores, es decir, aquellos a los que se accede mediante el uso de rituales, drogas y otras técnicas para alcanzar estados de conciencia alterados. La oración cristiana no es un ejercicio de contemplación de sí mismo, quietud y vaciamiento de sí, sino un diálogo de amor que implica una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. Primera de Corintios 10:19. ¿Qué es pues lo que digo? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que el ídolo es algo? Al contrario, digo que lo que inmolan los gentiles a los demonios lo inmolan, y no a Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. Segunda de Corintios 11:14. No os maravilléis pues también, Satanás se disfraza de ángel de luz. Miremos al padre James Manjacal, este sacerdote misionero de San Francisco de Sales, nativo de Kerala, India, y predicador carismático, muy conocido y que ha bregado con esto del yoga en muchas partes. Dice: nuestra fe católica no tiene rituales de adoración a Dios centrados exclusivamente en un lenguaje corporal como lo hacen los paganos a sus dioses. Yoga la define como una serie de ejercicios que derivan de una filosofía y tienen un objetivo religioso orientalista. Muchos movimientos de características sectarias se sirven del yoga como pantalla para la captación de nuevos adeptos. La filosofía y la práctica del yoga están basados en la creencia de que el hombre y Dios son uno. Se enseña a poner el énfasis en uno mismo en lugar del único y verdadero Dios. Se anima a los que participan a buscar las respuestas a los problemas y cuestiones de la vida en su mente y en su conciencia, en vez de buscar soluciones en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, como sucede en el cristianismo. En mis retiros carismáticos, dice el padre Manjacal, la mayoría de los participantes vienen con diferentes problemas para ser liberados y sanados y para recibir una nueva vida mediante la fuerza del Espíritu Santo.
con toda la sinceridad de mi corazón, puedo decir que entre el 80 y el 90% de los participantes han estado en el yoga, el reiki, la reencarnación, etcétera, que son prácticas religiosas orientales. Allí han perdido la fe en Jesucristo y en la Iglesia. En Croacia, Bosnia, Alemania, Austria e Italia he tenido casos claros en los que individuos poseídos por el poder de la oscuridad gritaban: yo soy Reiki, yo soy el señor Yoga. Ellos mismos se identificaban a estos conceptos como si fueran personas. Mientras yo dirigía una oración de sanación, posteriormente tuve que hacer una oración sobre ellos para liberarles de la posesión del maligno, posesión satánica. Padre James Manjacal. Consúltelo, búsquenlo en la internet y confirmen todo lo que aquí se dice. Por eso un cristiano no puede en ningún caso aceptar la filosofía y la práctica del yoga, ya que el cristianismo y el yoga son dos puntos de vista que se excluyen mutuamente. El cristianismo ve al pecado como el principal problema del hombre, lo considera como un fracaso a la hora de ajustarse tanto a los estándares como al carácter de un Dios moralmente perfecto. El hombre está distanciado de Dios y necesita la reconciliación. El Hatha Yoga está ampliamente difundido como método de relajación y como ejercicio no agotador. Es uno de los 6 sistemas reconocidos del hinduismo ortodoxo. Su origen es religioso y místico y es la forma más peligrosa del yoga. El shivaísmo y sus métodos, el yoga y el tantranismo, constituyen un acercamiento al mundo natural y sobrenatural profundamente realista, que tiende a restablecer su influencia cuando los hombres comienzan a comprender que se han visto desviados al respecto a las leyes naturales por las religiones urbanas y buscan regresar a prácticas y ritos más conformes con su concepción de la creación. Monseñor Pascualino Fusco, que escribió ese libro maravilloso, Plegarias para la Liberación del Maligno. Ojalá pudieran conseguir este libro y miren que este Monseñor Pascualino recogió la experiencia de los exorcistas europeos de su tiempo. Él tiene cerca de 90 años ya, pero está vivo y sigue ejerciendo su ministerio de exorcista. Él recopiló las experiencias de todos estos exorcistas y ha identificado más de 340 entidades espirituales responsables de enfermedades y males de distinto tipo. Y dentro de ellos, aquí nos dice en su página 270 de este libro: el que haya practicado el yoga o el reiki, además de las oraciones de liberación o exorcismo, debe recitar con frecuencia la oración para romper cualquier maldición y la oración en contra de todos los males. Otros sacerdotes exorcistas. El padre Matthew, sacerdote capuchino, superior del convento de Besançon en Francia, de renombre en toda Europa por su labor de años como exorcista, entrevistado por la televisión francesa, afirma, con la seguridad que da la experiencia: la práctica de la magia y de los cultos satánicos, así como del yoga, el llamado viaje astral, etc., constituye el camino más directo para la posesión satánica, afirma este monje exorcista, pues el demonio responde a quien le llama, así como Dios no rehúsa jamás su gracia a quien se la pide, tampoco Satanás rehúsa nunca su ayuda. Aquí un artículo del Daily Mail, bastante particular porque tratándose de un país donde buena parte son de tendencias opuestas a la católica y herejes, pues sacaron este comentario del sacerdote Jeremy Davis, exorcista nombrado por el cardenal Cormac Murphy O'Connor, líder de los católicos en Inglaterra y Gales. Dice que las actividades tales como el yoga, masajes terapéuticos, reiki o incluso leer los horóscopos ponen a la persona en situación de riesgo de malos espíritus. Este padre Davis
de 73 años de edad, sacerdote católico, fue médico educado en la Universidad de Oxford antes de ser ordenado en 1974. Nombrado exorcista de la Arquidiócesis de Westminster en 1986, ha llevado a cabo miles de exorcismos en Londres y en 1993 creó la Asociación Internacional de Exorcistas con el padre Gabriel Amor, ex exorcista de la diócesis de Roma. Padre David Wildegraf, en su libro Nueva Era, Terrorismo y Satanismo. Como estamos demostrando que la nueva era es la religión o cultura del demonio, y lo que busca es acabar de un todo la obra de Dios, destruirnos de manera muy sutil, presentándonos cosas aparentemente buenas, pero cargadas de veneno y malicia, como sus falsas enseñanzas, el yoga, la meditación trascendental, la repetición de mantras, etc. Sustituye las jaculatorias por mantras, las oraciones por el yoga y la meditación trascendental, la invocación a los santos por la evocación a los espíritus. El católico auténtico que respete su fe y su iglesia nunca debe escuchar ni ir donde brujos, adivinos, hechiceros, gurúes, practicantes de yoga, etc. Padre David Wildegraf. El método Silva de control mental, basado en una mezcla de principios orientales y occidentales, espiritismo, yoga, meditación trascendental, produce desequilibrios y trastornos mentales y aparta a la gente de la fe católica. La metafísica gnóstica de Connie Méndez enseña el yoga, el positivismo y el optimismo ateo y egocéntrico. Todas estas son denuncias que no pueden dejarnos en la ignorancia después de escucharlas. El padre José Luis Pibel, en su libro, dice: 4 cosas toma la nueva era del hinduismo: el yoga, el pranayama, que es una técnica de relajación por medio de la respiración complementaria al yoga, la ley del karma, que es el universo y no Dios el que otorga premios y castigos, y la reencarnación con la cremación. Su peligro es que conduce a prácticas ocultistas de magia negra. Todos los tipos de yoga llevan a la gente a concluir que todo es Dios y que yo soy Dios. Marino Restrepo, Católicos y el impacto de la nueva era. El hacer ejercicios físicos no les quita su carácter espiritual de adoración a deidades falsas del paganismo. En una sesión de yoga en 1 hora se cambia aproximadamente de posición cada 30 segundos. Cada posición representa un mantra o invocación a una deidad para la cual existe una escultura con esa exacta posición. Al terminar una sesión de yoga, se ha ejecutado todo un ritual oración. ¿A quién se le oró? Como vimos al principio. ¿A quién se le ora? Cuando se comienzan a atar esos cabos, comienza a haber claridad. No son los métodos de respirar o las posturas corporales, las gimnasias o cosa parecida, las que pueden alcanzar los dones del Espíritu Santo. Nuestra fe católica no adora ni tiene rituales de adoración a Dios centrados exclusivamente en un lenguaje corporal, como lo hacen con los paganos a sus dioses. Algo más sobre la sanación. La sanación en Cristo no solo significa la restauración física, sino el restablecimiento de la relación entre el hombre y su Dios. Una oración de sanación nunca debe ser tomada como una dosis de medicina, sino como una vía directa a un Dios que es personal. La imposición de manos sobre una persona no es una técnica, sino es el signo de un contacto humano y afectuoso que lleva al amor de Dios. La madre cristiana Basilea Schlink es una monja cristiana, pero fue muy cercana a Juan Pablo II, muy cercana a la Iglesia Católica y muy amiga del Santo Padre Juan Pablo II. Ella puso las cosas muy en claro con respecto a este asunto del yoga. Dice: quien verdaderamente ama a Jesús, el Cordero de Dios, como a su Redentor, y tiene una relación personal con Él, no puede tomar aparte
no puede tomar parte en ejercicios detrás de los cuales se esconden doctrinas místicas secretas y fórmulas mágicas. El yoga no es solo una gimnasia favorable a la salud. Quien piensa esto es víctima de un engaño, porque los ejercicios del yoga no se pueden separar de conceptos espirituales del hinduismo, del mundo espiritual oculto que está detrás de él. Esto dicen hasta promotores del yoga muy abiertamente. No existen fuerzas neutrales, consigue la madre Basilea, como opinan muchos que se adhieren despreocupados al yoga. Detrás de cada fuerza que entra hay una personalidad espiritual, una divinidad. El adversario de Dios invade con sus fuerzas al hombre y puede darle capacidades determinadas. El yoga, en el sentido del hinduismo, es un grupo de métodos que con la ayuda de la ascesis, el esfuerzo por lograr una meta representado en austeridad, ejercicios corporales, respiratorios y de meditaciones, debería liberar el alma humana de todo lo terreno. Pero esa aspiración de liberación tiene que ver principalmente con el ciclo de reencarnaciones obligado por la teoría del karma. Debo alcanzar por mi propia fuerza un nivel de purificación tal que ya no necesite volver a encarnarme. Esa es la redención para ellos. La redención significa también que mi alma individual está unida en lo más profundo con lo divino. Es idéntica con el alma mundial o Brahman, ser supremo creado por los dioses, extracto del libro de Senda Divina que vimos el Swami Sivananda. Esta es la base del yoga indio. El hombre no es la imagen de Dios dañada por el pecado original, es Dios mismo. Bien diferente de la redención alcanzada por Jesús para nosotros en la cruz. La doctrina de la autorredención está en completa oposición con nuestra fe cristiana. Nosotros, hombres pecadores, jamás tendremos el poder de redimirnos a nosotros mismos mediante ejercicios físicos o espirituales. Por eso Jesús se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz para redimirnos a nosotros del yo caído, sede de todo el mal, del egoísmo, de la soberbia y de toda concupiscencia. Por su sangre derramada y su acción redentora, según la palabra, todo está cumplido, son vencidos el pecado y Satanás. De esta liberación del alma del círculo de las reencarnaciones se habla raras veces en las escuelas occidentales de yoga. Se habla más bien del éxito en el mundo. Estos ejercicios corporales son relativamente inseparables de otros aspectos espirituales que necesariamente también influyen en el espíritu del hombre. Detrás de los cursillos de los yogis, formados en el yoga del hinduismo indio, existe el plan preconcebido de conducir a los discípulos a través de todas las prácticas que han señalado al conocimiento de sí mismo y a la técnica del dominio del espíritu y del alma, que al final llevan a la práctica de la religión hindú pagana. Mediante el yoga se requiere encontrar a Dios en sí mismo, se quiere encontrar a Dios en sí mismo, el yo originario, lo divino en el hombre que solamente estaría temporalmente cautivo. Para lograrlo debo yo mismo vaciarme enteramente, lo cual puedo lograr con la ayuda de todas las prácticas del yoga, posturas corporales, respiración controlada, mantras, chakras, etc. Así yo mismo debo hacerme Dios. Así yo mismo debo hacerme Dios. En estas condiciones, el discípulo del yoga siempre se ocupa de sí mismo, gira en un círculo siempre alrededor de sí mismo como el centro y se vuelve siempre más incapacitado para la comunidad. Por eso, esa presunta redención de sí mismo es un error. De otra parte, el proceso debe efectuarse por las fuerzas que entran del universo en el hombre y esto es de importancia vital. No existen fuerzas neutrales, como opinan muchos. ¿Cuál es la fuerza? Entonces, ¿cuál? Jesús afirma ser el Hijo de Dios que viene de arriba.
Pero también existe el adversario de Dios, un poderoso antidios que es de abajo, que también invade con sus fuerzas al hombre y puede darle capacidades determinadas. ¿De dónde provienen entonces esas fuerzas espirituales del yoga hindú que actúan en los discípulos de esta doctrina? Al alcanzar su redención con el concurso de los ejercicios del yoga, se unen con Brahman. ¿Con quién se unen realmente? ¿Con quién se unen realmente? Primera de Corintios 10:20. Repetimos, pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. Quien practica intensamente el yoga caerá irremediablemente bajo la influencia de Satanás, por este fondo tenebroso que lleva el yoga en sí, aunque sean muchas veces imperceptiblemente. Por la influencia de fuerzas del universo, el hombre que se expone al peligro de caer bajo el poder de abajo, aún si cree practicar yoga cristiano. Y al final, el discípulo del yoga pasa del reino de Jesús, reino de la luz, al reino de las tinieblas, lo que uno nota de ordinario cuando ya es demasiado tarde. Se hace evidente que las prácticas del yoga desde sus orígenes tienen que ver en la antigua India con magia y fuerzas ocultas, cuando se sabe que los manuales tradicionales del yoga prometen a sus adeptos fuerzas sobrenaturales como fenómenos acompañantes del progreso en el camino del despertar del Kundalini. Un yogi en la India ha tenido siempre la fama de ser un Mahashida, es decir, un poseedor de fuerzas ocultas, un mago. Detrás de esta capacidad están la fuerza de alcanzar cualquier objeto de cualquier distancia, la voluntad irresistible, dominio sobre los elementos y el cumplimiento de los deseos. Con estas capacidades los yogis hacen los llamados milagros. En septiembre de 1974 la prensa publicó la noticia de que en Colonia, Alemania, un yogi corrió con los pies desnudos sobre brasas a una temperatura de 1000 grados centígrados y que sus discípulos lo siguieron sin que en sus pies se hubieran hecho quemaduras o que el yogi hizo parar su corazón durante 8 segundos. Quien piensa que tiene que liberar lo divino, aprisionado dentro de sí mismo, abriendo su alma a todas las fuerzas que vienen de abajo, justamente de esta manera llegará a ser prisionero del pecado. He aquí el por qué un cristiano que obra de tal modo tiene que atribuirse a sí mismo la culpa, si llega a caer bajo la influencia de tales poderes. En lo referente al yoga, un cristiano hoy puede escoger solo entre Cristo y Belial, porque la posibilidad de combinar el yoga con la fe cristiana no existe. En la Sagrada Escritura muestra en innumerables ejemplos en los cuales Dios ha castigado severamente al pueblo del Antiguo Testamento cuando éste había querido unir al Dios vivo con los ídolos, es decir, con los demonios de otras religiones, porque esto era sobre todo su pecado, no una pura idolatría. No se puede de ninguna manera disculparlo citando a favor del yoga, por ejemplo, este argumento: un Dios justo no puede excluir de la salvación eterna a un budista, un hindú o un miembro de otras religiones que buscan con sinceridad su salvación, y por lo tanto se puede caminar también este otro camino. El error de este argumento es el siguiente: es verdad que la gracia de Dios no tiene límites, pero hay una diferencia capital entre los que han recibido la revelación del Hijo de Dios, Jesucristo, y aquellos que no la han escuchado todavía. Para nosotros los cristianos vale esto: Hechos 4:12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Por lo tanto, yoga es para nosotros los cristianos un camino de apostasía que conduce a la perdición. Para los paganos puede ser quizás el comienzo de un camino falso, que el Señor aún puede conducir a la senda verdadera del conocimiento de Jesús. La práctica del yoga hoy
muestra ya los signos de esta doctrina que desembocará en una iglesia mundial unitaria, separada de Dios, que actualmente se busca realizar. Desde ahora ya se ven las primeras señales de esta pretendida hermandad mundial, religión mundial de la iglesia anticristiana unitaria, en la cual se unen todas las religiones para crear la nueva ciudadanía mundial. Finalmente vamos a revisar algunos artículos científicos y periodísticos, comenzando por el periódico San Miguel en su edición especial número 13. Algunos apartes, frases sacadas de esos artículos. ¿Qué tenemos que escuchar de los santos, entre comillas, de Oriente? Nadie puede superar a la palabra que hizo los cielos y la tierra, al que es y mantiene el universo en su plena existencia. Si conociéramos el don de Dios, si realmente apreciáramos el tesoro de la oración cristiana, muchos no se perderían en los laberintos inútiles de métodos y sistemas de oración tomados de quienes no tienen la plenitud del conocimiento de la verdad, de quienes no han recibido el don incalculable de la revelación del Hijo de Dios. No es cuestión de aceptar la cultura de otro pueblo, es aceptar otra religión que es irrelevante para nuestra religión y conceptos religiosos. En el hinduismo, el bien y el mal, lo mismo que el dolor y el placer, son ilusorios y por lo tanto irreales. Vivekananda, el ícono más respetado del hinduismo moderno, decía: el bien y el mal son uno y lo mismo. Punto muy claro de reflexión. El yoga no es solo un sistema elaborado de posturas y de ejercicios físicos, es una disciplina espiritual que pregona llevar el alma al samadhi, a la unión total con el ser divino. El samadhi es el estado en el que lo natural y lo divino se convierten en uno. El hombre y Dios llegan a ser uno sin ninguna diferencia. Brad Scott, ejercicio o práctica religiosa. Un artículo de brujería y otros detractores del plan de Dios para su salvación, de una página que se llama ¿Existe Dios? Según Gurudev, el gurú de Maharishi Mahesh Yogi, los mantras son considerados como los nombres favoritos de dioses. No solamente los nombres, sino la manera de invocarlos. Sobre el yoga afirma que todavía permanece el hecho que aún el yoga físico está intrincadamente ligado con las religiones metafísicas orientales. Es más, podemos decir de manera precisa que el yoga físico y la metafísica hindú son mutuamente interdependientes. Usted no puede tener uno sin tener el otro. Esto viene de un proyecto de imitaciones espirituales con las referencias que aparecen en el texto. Este otro. En la tradición Shankara, que permea casi todo el hinduismo contemporáneo, la gota de lluvia es vista como el símbolo del yo individual y el océano como el símbolo del alma universal. La absorción de la gota de lluvia hacia el océano es simbólico de la absorción de la persona hacia el universo impersonal. Luego que la gente alcanza la iluminación, pierde su identidad y se transforma uno con el todo. La absorción es la meta del monismo hindú. Esto viene de Isamu Yamamoto, en la publicación que aparece en reseña. Del mismo autor. En los cursos intensivos de meditación asana, este autor experimentó varios desmayos durante las sesiones de meditación mantra, desmayos de hasta hora y media. Luego de esa experiencia, no hay recuerdos de lo que sucedió durante ese tiempo de desmayo, ni conciencia del tiempo transcurrido. De Rieker, el yoga de luz. El yoga es comercializado bajo la careta de una técnica saludable e inocente.
Sin embargo, está muy lejos de eso. Rieker advierte que el yoga no es ningún juego insignificante si consideramos que cualquier mala interpretación en la práctica del yoga puede llevar a la muerte o a la locura, y que si la respiración es prematuramente acabada, existe el peligro inmediato de muerte para el yogi. Otro del libro Yoga y Misticismo del Swami Prabhavananda lista como peligros potenciales de la mala práctica del yoga el daño cerebral, las enfermedades incurables y la locura. El yoga es realmente puro ocultismo, tal como lo comprueban numerosos textos, por ejemplo, Yoga Sutras y Fundamentos de Yoga de R.A.C. Mishra, Puertas Astrales de Brennan, Filosofía de Meditación de Chaudhuri, las cuales son referenciadas por fuerzas psíquicas y el impacto oculto, tal como aparece en la gráfica. Resulta evidente de muchos estudios que las fuerzas del oculto son muy comunes en la práctica del yoga, así como los numerosos peligros del ocultismo, con esa referencia de Koch. Mishra, el erudito del yoga y autoridad en sánscrito, afirma: en conclusión, podemos decir que detrás de cada investigación psíquica, misticismo, ocultismo, etc., a sabiendas o no, el sistema yoga está presente. Tanto el hinduismo como el budismo creen en la reencarnación, la transmigración de almas de un cuerpo a otro en el tiempo. Uno reencarna para sobrellevar su karma y su apego al mundo material y sus patrones recurrentes que atan al individuo al mundo material. Solamente elevando la conciencia del individuo a través del yoga y rompiendo el velo de ilusión, el cual es el mundo material, el individuo puede elevarse y unirse con Brahman o desvanecerse su llama y alcanzar nirvana. La Biblia enseña que está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio. Hebreos 9:27. De Brad Scott, ejercicio o práctica religiosa. El yoga no es solo un sistema elaborado de posturas y ejercicios físicos, es una disciplina espiritual que pregona llevar el alma al samadhi, a la unión total con el ser divino. El samadhi es el estado en el cual lo natural y lo divino se convierten en uno. El hombre y Dios llegan a ser uno sin ninguna diferencia. El diario Resistencia de Fe Cristiana del doctor Francisco Saforcada nos dice: denunció un plan mundial elaborado en 1972 por el Maharishi Yogi, y este plan consistía en la creación de unos 3.600 centros de difusión de la meditación trascendental, forma especial de yoga, uno para cada 1.000.000 de habitantes de la población mundial de ese entonces, para lograr su difusión general. Ya finalmente pasamos esta parte de simbolismos, como del yoga, en donde aparece la Asociación Maitreya de Valencia, en España, en donde el centro de ese logo es el Om del yoga. Las posiciones del yoga relacionadas con espirales, que están muy ligados con la brujería, con el Yin Yang, que es otra filosofía en donde el bien y el mal son equivalentes. Ese 03 de la negación, que pertenece a la seña que hacemos con las manos durante los ejercicios del yoga. En fin, con esto esperamos haber dado alguna información que sea útil. Y para último, esta hojita de misa dominical del Día del Señor, el que nos reparten en las parroquias a todos los domingos, pertenece al año 74, es el número 4004 del 17 de febrero del 2013, en donde fuera de la notita editorial aparece una fotografía de un personaje que se ha quitado los zapatos y está haciendo toda su posición y todos sus ejercicios del yoga. O sea, hasta allí penetra la ignorancia
sobre este problema terrible del yoga que ha penetrado las estructuras de nuestra iglesia y nos la reparten también, afortunadamente, solo excepcionalmente, en las hojitas con la información de la misa dominical. Que Dios los bendiga.